Pasad, pasad. Bienvenidos a una taberna de Sheffield. Una taberna de Sheffield. Pues bienvenidos, agarrad vuestra pinta, coged asiento, porque se viene un nuevo capítulo de Una taberna de Sheffield, en la que, como siempre, me acompañan aquí alrededor de las cervezas gente maravillosa, gente espectacular, como por ejemplo Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Mateo, muy contento de estar otra tarde aquí otra vez. Posiblemente en la taberna más cómica y divertida de toda la esfera terrestre. ¿Esfera? Un momento, Darío Poveda tiene algo que decir. ¿Os he contado alguna vez que eso de que en la Edad Media creían que la Tierra es plana es mentira? O sea, eran plenamente conscientes de que la Tierra era redonda. Pero eso, había que mantener la mentirita, por así decirlo, de que la Tierra era plana. Por eso, una de las pruebas que ellos tenían de que la Tierra era plana es que cuando estaban en un puerto y sabían que tenía que venir un barco y lo veían acercarse, siempre lo primero que veían eran las velas y el mástil, por la curvatura de la Tierra. ¿Tiene lógica esto que me cuentas? Ya, pues imagínate tener lógica en el siglo XII. O sea, Sí, la verdad, complicados. Por menos te quemaban en la hoguera. pues ya estamos con los falsos mitos de la Edad Media. Un día nos cuentas más, ¿vale? Ley dengrista. Venga, ahora ya te puedes ir, corazón. Alfonso. Buenos días. Está Son las 8 de la- risueño ahí, Alfonso. Sí, estoy un tanto frisky, que en inglés es como juguetón. Antes de nada, bienvenido. Bien hallado. Y espero que te encuentres bien. Bien, desde que hemos llegado a este nuevo estudio, estoy muy bien. Este nuevo estudio que es tu casa, Exactamente. en concreto. Pues espero que te encuentres como en casa, muy a gusto, y que esta grabación te sea propicia. Como espero que también le sea propicia la grabación a Cristian, que también nos acompaña hoy. Aquí estoy. Bueno, hoy y todos los días. Siempre que puedo. Es decir, Que siempre. de momento siempre. Cristian hoy nos viene a presentar la cerveza Cubanisto, que es Correcto. probablemente la cerveza con peor pinta de todas las que hemos bebido hasta ahora. La verdad es que sí. No No os voy a les voy a engañar. engañar. No les voy a engañar, mis panas. Y esto es una cerveza con aroma de ron. De hecho, no se llama ni cubancito, que tendría bastante más gracia, es cubanisto. Además, a nivel de etiqueta, estéticamente es horrible. Porque además hace un poco de referencia al imaginario mexicano. Sí, pero yo entiendo que tendría que tener más cercanía a Cuba, ¿no? Entiendo que esto es un poco de apropiación cultural, que dirían según qué corriente de pensamiento. Sí. Además hay una etiqueta rosa que no pega para nada con la pegatina blanca y los tonos morados que dice ahora con un 30% menos de calorías. ¿Que desde cuándo aquí miramos las calorías? Quiero decir que Cristian solo habla de la etiqueta porque todavía no se ha dignado a abrir la cerveza. De hecho, mi idea es intentar conseguir hacer la review sin abrir la cerveza. Solo en base a las palabras, a los gestos y muecas de asco de mis compañeros aquí presentes. Bien definidas las caras de asco. La verdad es que queda muy feo esto que estamos haciendo. Prometemos a los dueños de cerveza Cubanisto que si nos pagan dinero hablaremos mejor de ellos. Pero que paguen. Pero que paguen. Sí, tiene una pinta horrible. Tapin Jorber se llama. De hecho, no sé si... Tampiño bien, es verdad. Tampiño bien. No sé si cubana o mexicana, pero está hecha en Bruselas. Es decir, es algo que no... No, lo he buscado y es belga. Es belga. Es belga. Y la casualidad que la capital de Bélgica es... ¿Qué? La capital de Bélgica es Bruselas. Por eso he dicho que se ha hecho en Bruselas. La No, cerveza. pero que es belga de verdad. Que no es que hayan delegado en... Es belga. Es verdad. Claro que sí. Pero digo que están intentando hacer una cerveza con estética como si fuera cubana o mexicana. Esto está siendo muy poco Sí, radiofónico. no, pero que lo que tiene que decir Alfonso es que una cosa es que esté embotellada en Bruselas, pero realmente sea una cerveza cubana o mexicana o lo que sea, que tiene una sucursal allí. No, es que está ideada, Claro, pensada sí, y sí. originada en No, Bélgica. esto es como los japoneses cantando despacito, igual. No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, Como no, Bélgica.
No vamos a dejar de oír tu melodiosa voz, porque según tengo entendido, nos has traído el primer capítulo de una serie de programas que vas a dedicar a la historia de la táctica. Es mi idea, espero que tenga éxito, espero que no sea una turra, voy a intentar hacerlo ameno, no quiero tampoco explayarme, sino dar primeras nociones. Y en este caso vamos a explorar un poco a aquel que para mí ha sido uno de los artífices de ya no la profesionalización que ya vimos con Alfonso en programas anteriores, pero sí un poco de la especialización y del concepto de fútbol moderno. No ese fútbol moderno que surge tras la ley Bosman, que ya hablaremos en algún otro momento, pero sí ese fútbol como algo mucho más colectivo y al final con unas nociones que ahora sí que no son mucho más comunes, como ya lo veremos a lo largo del programa, que son las nociones de las permutas, la presión, tras pérdida sobre todo, el trabajar el fuera de juego como un factor más a trabajar dentro de los entrenamientos y de la distribución de los equipos de fútbol, y que yo creo que esto lo empezó a trabajar, no lo creo, sino que es así. Se lo empezó a trabajar un hombre holandés, que yo creo que para todos es conocido, que fue Rinus Michels. Marinus Michels, el general, que dirigió exitosamente tanto al Ajax como a la selección holandesa, como también al FC Barcelona. Además de tener siempre fiel a un pupilo que yo creo que todos conocéis, que lleva el dorsal número 14, que alguien me dice quién es. Thierry Henry. Vaya, hombre, me he equivocado, vaya. Evidentemente, Johan Cruyff, que lo saben todos aquí. No tiréis todavía zapatillas a Mateo, que evidentemente lo sabía. Era broma, era un chiste, Era lo chiste. sabía. Él iba a decir José María Gutiérrez Guti. O Raúl Gutiérrez Guti, que también lleva el 14. Sí, evidentemente. Pero bueno, así que este va a ser el primer programa que va a tratar sobre la escuela holandesa, Rinus Michels, y la llegada del fútbol total. Mi idea, al menos cuando he planteado esto, porque sí que quería hacer una evolución de las tácticas que había desde el principio del siglo XX, que haremos voy a hacer ahora una breve introducción de cómo se empezó a cambiar el estilo de juego desde la vertiente táctica. También importante diferenciar entre táctica, estrategia, técnica, etcétera, pues esas nociones básicas. Madre mía, encima táctico. Y que al final lo que hacen es el entender o al final profesionalizar mucho más los roles colectivos dentro del fútbol. Al final la táctica sería eso, ¿no? El planteamiento en el que al final todo el equipo actúa según unas directrices concretas en lo colectivo. Evidentemente luego la técnica sí tiene mucha más importancia en los aspectos individuales, o puramente es una cuestión puramente individual, pero la táctica sí que tiene esa importancia de personalización en lo colectivo. Nosotros cuando hablamos de esta escuela holandesa, que fue la que inició el fútbol total, entendido el fútbol total como ese fútbol mucho más caracterizado por la presión, las permutas, etcétera, que son conceptos que veremos un poquito más adelante. Venimos de un periodo en el que sí que se está empezando a estimular ya el juego colectivo. Vemos cómo hay unos planteamientos tácticos diferentes a los que veníamos viendo ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, caracterizados por acumular mucha gente arriba, por una importancia fundamental del uno contra uno, de la acción individual frente a otros juegos mucho más colectivos que practicaban. Sí que había alguna selección que intentaba practicar un juego mucho más con algo más de combinación, pero eran excepciones. Se me ocurre, por ejemplo, Escocia a principios del siglo XX, etcétera. Pero bueno, eran los menos, ¿no? En contraposición con Inglaterra, que era más de a correr y a pegar pelotazos, ¿no? Siempre se ha dicho que la primera gran distinción táctica del fútbol fue los ingleses corriendo frente a los escoceses pasándose el balón, ¿no? Exactamente. Venimos de una época en la que, además sí que me llama mucho la atención, el primer cambio que se hace fue pasar de un esquema con un portero y un zaguero y 9 atacantes a un esquema que además hay un deporte que, a fecha de grabación de este programa, ha estado de bastante actualidad, que consistía en tener un zaguero con el portero detrás, un mediocentro que hacía las veces de eje vertebrador de esa acción y el cual era el que gestionaba ese pase para el delantero que tocara, o ya se ubicara en cualquier parte, para que mediante una acción individual hiciera la acción contra portería rival. ¿A qué deporte me estoy refiriendo? Al fútbol de mentira. Al fútbol americano, efectivamente. En el que ese mediocentro haría las veces de quarterback. Al ¿vale? fútbol que no se juega con los feet.
Bueno, se utiliza, pero poco. Pero poco. ¿Vale? Pues un poco venimos de esa época. Luego ya sí que se redujo el número de atacantes para empezar a reforzar sobre todo la zona medular y la zona defensiva. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. Lo que nos toca aquí es sobre todo la institucionalización a finales de los 60 y principios de los 70 de ese fútbol total, que va a ser un cambio enorme a la hora de ver el fútbol. No sé si habéis visto partidos de esta época, pero pasamos de tener un fútbol de jugadas de en torno a 4, 5, 6 pases, como puede ser la que se jugaba a finales de los 50 y la primera mitad de los 60, a tener un fútbol muchísimo más asociativo, especialmente caracterizado evidentemente en ese Ajax y en esa selección holandesa, y luego más tarde en el FC Barcelona, pero que sí que va a tener un desarrollo muchísimo más importante y al final con una repercusión muchísimo mayor que otras escuelas de pensamiento futbolístico, y eso es al final lo que va a darnos el fútbol que tenemos hoy en día. Sigue a Una Taberna de Sheffield en redes sociales en @unataberna. Pero bueno, ¿qué es el fútbol total? El fútbol total, que también es un nombre un poco pretencioso, pero no deja de ser Un poco al de final... flipado, ¿no? Sí, pero al final no deja de ser un cambio totalmente de paradigma en lo futbolístico, que también me voy a apropiar de palabras un poco rimbombantes para, al igual que corolario y que balompédico, si te parece bien, Alberto. Sí. Pero es un fútbol caracterizado fundamentalmente por una presión defensiva mucho más adelantada. Es un fútbol que se caracteriza por presionar mucho en campo propio. Ese pressing que ahora mismo es muy común, lo trabajan prácticamente todos los equipos. Es la manera de jugar al fútbol que se tiene hoy en día. De hecho, hasta los equipos que suelen jugar con líneas más atrasadas tienen un pressing muy importante por parte de delanteros, extremos, etcétera, y que al final está destinado a que el rival nunca juegue fácil, que nunca encuentre esa opción fácil que nos puede desarbolar una línea defensiva que, si lo que queremos es reducir espacios, evidentemente la línea defensiva no puede estar en nuestro área. Es una línea defensiva que siempre va a estar, si no en campo rival, muy cerquita de campo rival cuando nosotros vamos atacando y cuando nosotros perdemos el balón. Ese pressing va a ser seña de identidad de Rinus Michel, pero va a ser seña de identidad también de una escuela de entrenadores, de diversas escuelas de entrenadores a lo largo y ancho de todo el mundo, los cuales evidentemente ese pressing va a ser la forma de jugar, y luego cogerán unas u otras vertientes del trabajo de Rinus Michel. En ese sentido, ¿cuál es otro de los aspectos importantes que trabaja Rinus Michel? Es sobre todo el tema de las permutas, que es algo que no se había trabajado antes, que era sobre todo las ayudas, el cubrir. Si sale mi compañero, el extremo, a cubrir la salida del central, yo como medio centro o como delantero ocupo su posición, y así al final siempre tenemos todas las posiciones cubiertas. Hace poco, bastante poco de hecho, tuvo lugar esta famosa entrevista entre Piqué y Ibai, y el cabrón de Ibai le puso a Piqué vídeo de los mayores fails de Piqué y las mayores humilladas. Y cuando se lo puso, Piqué decía muchas veces, joder, esto no es una humillada. ¿Por qué? Y a lo que iba Cristian con el tema de las permutas. En vez de en la presión, yo estoy hablando ahora en tema defensivo. Claro, Piqué iba al suelo y todo el mundo era en plan, joder, has ido al suelo y te han regatado. Y decía Piqué, sí, pero yo yendo al suelo he obligado al rival a encararse con otro compañero mío, porque el fútbol es un juego de equipo en el que uno hace una acción no pensando en la individualidad, sino pensando en cómo eso va a repercutir al equipo. Y era muy interesante verlo porque en el momento en el que Piqué te explicaba esto, volvías a ver, veías otra vez, algunas de las acciones que habías visto antes y decías,
tiene totalmente razón, claro. Había una en concreto con Robben, no os voy a explicar qué jugada era, porque es Robben, con lo cual era la típica jugada de Robben. Entro hacia adentro desde la derecha para encararme a la izquierda, Piqué iba al suelo, Robben obviamente lo regateaba, pero no podía chutar porque Piqué iba al suelo y ya obligaba a Robben a encarar a otro central, juraría, si no me equivoco, que era Marc Bartra en ese partido en concreto. A mí me viene muy bien. Polémica entrevista, además. O sea, ha generado muchos dimes y Ha diretes. generado muchos dimes y diretes, pero no me da la sensación de que esa fuera la intención de ninguno de los dos, que estaban de muy buen rollo. Y la verdad es que yo, a fecha de grabación de este programa, me he visto más o menos media entrevista, porque es muy larga y la veo a cachos. Pero está bastante bien. Yo sí que vi el momento más polémico y sí que es cierto que igual, a ver, al final cada uno es como es, ¿no? Pero... y Piqué es muy como es en concreto. No, e Ibai también. Ibai a la hora de entrevistar, pues igual sí que estuvo un poco más faltoso de lo que, pues al final, también muchas veces el problema que tienen estos streamers de ver su propio chat y tal, estaba un poco más faltoso y Piqué le dijo con sus 34 años que creo que tiene ahora, decir, a ver, chaval, ¿De qué vas? igual, yo te lo voy a decir para que aprendas, pero igual si esto, en lugar de hacérmelo a mí, que voy pasado de vuelta de todo, que me da igual lo que me vengas aquí, yo vengo aquí a pasármelo bien, si se lo dices a otro, pues igual te puedes granjear algún problema. Porque no sería el primero que se va de una entrevista por el presentador pasarse de intentar ser un poco showman. Eso lo vemos en programas como puede ser El Hormiguero, en el cual el presentador busca ser protagonista, y en otros en los que también, al final, aunque sea de otra manera, también se recurre mucho más a la propia comunidad, como puede ser, se me ocurre, me estoy metiendo un poco en berenjenales, pero el tema de la resistencia, etcétera, en los cuales el protagonista es el presentador y no el invitado, y a veces es normal también que los invitados se sientan un poco mal. Aquí en España fue muy famoso el momento de Justin Bieber con Dani Mateo y Antonio Castelo, en el que Justin Bieber dijo, tengo que ir un segundo al baño, y no volvió. Pero bueno, me ha venido muy bien que hables de Piqué, porque precisamente pues, yo creo que en ese sentido, esa manera de ganar tiempo que podía suponer esa salida del central al extremo, era lo que permitía esa permuta en los equipos de Mitchells y posteriormente en todos esos equipos que han trabajado presiones adelantadas, para que el lateral pudiera llegar a cerrar por el interior y cubrir esa posición del central, que si bien pues igual no siempre podía elegir la mejor opción, pero al final lo que conseguía saltando al central y muchas veces incluso yendo al suelo era ganar ese tiempo para que el equipo pudiera recolocarse. Pero claro, ¿qué pasa también cuando empezamos a aplicar una táctica que para nada se había utilizado hasta ese momento, como es la presión adelantada? Una defensa que estaba acostumbrada, si vemos los partidos de los años 50 y 60, a defender dentro del área propia y defender siempre 1 contra 1. Cuando digo del área propia es dentro casi al nivel del área pequeña. Es una estrategia que no se había trabajado hasta ahora nunca, y que si bien la norma estaba desde hace tiempo, también fue en esta época cuando se modificó, y que ¿alguien sabe decirme cuál es? A ver, por contexto, el fuera de juego en el centro del campo. Efectivamente. He contestado una pregunta bien en este programa. Pero esta no tiene premio, lo siento. Vaya, hombre. Evidentemente va a ser el momento en el que los equipos van a empezar a trabajar, sobre todo, evidentemente los pioneros van a ser los equipos holandeses, tanto el Ajax como la selección nacional, van a trabajar el fuera de juego como una vertiente táctica más. Y él empezará a trabajar de manera casi poco profesional, tampoco quiero decirlo poco profesional porque evidentemente no se ha trabajado como ahora, pero el salir en una estrategia clara de dejar al delantero en fuera de juego. Van a ser siempre, en esta época, salidas bastante menos controladas. Nosotros, por ejemplo, incluso en los 80, nosotros vemos al Milan de Sacchi, que es un equipo que se organizaba desde la defensa. Si un equipo nos ha enseñado cómo defender bien y bonito es el Milan de Sacchi, aún así la salida vemos que es mucho más desordenada, la salida en el fuera de juego, que ahora nosotros. Y lo que pasa es que lo hemos normalizado, yo creo, pero cuando vemos un partido y se marca el fuera de juego, y más ahora que está con el VAR, que se tira la línea perfectamente, es muy difícil ver una línea que no están los 4 defensores plenamente alineados al centímetro, y me parece una auténtica pasada. El otro día, además, a fecha de publicación de este podcast habrá sido hace una semana y media, 2 semanas, al Atlético de Madrid le metieron un gol
cuando estaba tirando el fuera de juego, pero Savic sufrió un resbalón que le hizo quedar apenas 20-30 centímetros por detrás de la línea. Uy, 20 centímetros es mucho, igual menos. O igual eran 10, y con eso rompió el fuera de juego. Y también el cómo se está trabajando siempre desde los entrenamientos, porque al final eso es todo trabajo. Eso, la técnica muchas veces, evidentemente, se trabaja desde pequeños y tal, pero casi es innata. Pero el trabajo de la táctica, el poder mantener ese fuera de juego, a mí me parece una de las cosas más espectaculares. Y el cómo van midiendo a centímetro gente que está a una distancia los unos de los otros de 10, 15, 20 metros. Y me parece una auténtica pasada. No sé qué opináis sobre ello. Sí, bueno, al final yo creo que todo trabajo tiene al final un proceso de depuración y no sé, exactamente igual que en cualquier ámbito de la vida pues se acaba perfeccionando todo. En el fútbol pues pasa exactamente lo mismo. Es cierto que ahora se llega a un punto de profesionalización que es brutal. Profesionalización en el sentido de tenerlo todo no al centímetro, al milímetro prácticamente. Está todo milimetrado. Es realmente sorprendente y realmente espectacular ver. Sobre todo que es muy plástico, ¿no? Estas líneas de 4 que salen prácticamente juntas, pero como si fuera un futbolín. Que si ves cómo van moviendo los pies, prácticamente es que van a la línea. Y ahora con el VAR lo que dices es cuando hay un pequeñísimo desajuste, muy pequeño, ya podemos tener liada. A mí me parece una auténtica pasada. Estás escuchando Una Taberna de Sheffield. Pero bueno, también al final estamos hablando un poco de cómo se organiza esta táctica defensivamente, pero si por algo se caracteriza el fútbol total, el fútbol holandés de los 70, es por su vertiente ofensiva. Y estamos viendo cómo, cuando vemos y analizamos estos partidos, un fútbol muchísimo más activo, en el sentido de un juego combinativo muchísimo mayor. Siempre estamos buscando triángulos de pase para buscar siempre al final el pase fácil, pase rápido, a 2 toques. ¿Por qué? Porque tenemos unos espacios muchísimo más reducidos. Normalmente cuando estamos o cuando jugábamos este anacronismo, ¿no? En los 50-60 teníamos la defensa en nuestro área, los delanteros estaban allá, los extremos también, no jugábamos casi 5 para 5, ¿no? Con los defensores. Aquí no, aquí estamos viendo ataques de 8 contra 10 o de 10 contra 10 directamente muchas veces. Tenemos que decidir muchísimo más rápido, tenemos que triangular muchísimo más rápido y al final el número de pases aumenta y siempre acabamos buscando el juego combinativo mucho más rápido, etcétera. Y eso al final pues es provocado por esa reducción de espacios en zona ofensiva fundamentalmente. También, ¿cuál es una de las características? Además, yo siempre cuando me ha tocado el más reciente, yo creo el heredero más reciente de este fútbol total, es un poco el fútbol de posesión, ¿no? Que preconiza sobre todo pues Guardiola, Lillo, esos entrenadores. Y que se tiende. Sí, al final es ese tipo de entrenadores. Y es que necesitas unos jugadores con unas condiciones técnicas y físicas muy concretas. Especialmente técnicas, realmente. En el fútbol de posesión sí, pero en este fútbol total que desplegaba la escuela holandesa, además necesitas unas condiciones físicas brutales. ¿Qué pasa? Porque también nosotros a veces podemos tender a relacionar el fútbol total inmediatamente con el Barça de Guardiola, ¿no? Que puede ser un poco casi lo más parecido. Pero Guardiola era plenamente consciente de que su equipo físicamente era un equipo, entre comillas siempre, pero un equipo limitado. Flojo. El Barça de Guardiola corría muchísimo menos de lo que podía correr el Barça de Cruyff o la Holanda y el Ajax de Rinus Michels. Incluso menos de lo que podría correr el City de Guardiola actual, que físicamente es mucho mejor. Evidentemente. Aquí lo que necesitamos es jugadores que tengan una capacidad física para mantenerse los 90 minutos corriendo y saltando la presión. Es decir, nosotros vemos como había veces que Cruyff, jugando de delantero, saltaba al lateral y a la vez el extremo
saltaba a cubrir su posición para evitar el pase al central, Neskens salía de posición para cubrir al extremo y a la vez el lateral cubría esta zona central. Vemos esos cambios de esas permutas de las que he hablado antes, constantes, y que al final requieren o provocan un desgaste físico enorme. Y al final lo que necesitan los jugadores que puedan mantener ese ritmo. Van a ser también una manera de profesionalizar también la propia condición física de los jugadores, que hasta ahora igual había estado un poquito más dejada de lado. Evidentemente eran deportistas y tal, pero no se veían en la obligación de tener esa capacidad física tan desarrollada. Bueno, si no recuerdo mal, hasta el Mundial de México 70 la FIFA no permitió hacer cambios, con lo cual realmente sí que tiene lógica este enorme desgaste físico si lo relacionamos con la posibilidad de hacer cambios, porque hasta entonces, si no recuerdo mal, y a partir de los 50 se podía hacer un cambio, o los que hicieran falta, por lesión únicamente. Y según tengo entendido, a partir de México 70 ya se pueden hacer cambios, con lo cual tiene lógica que un fútbol muchísimo más físico comience a realizarse a partir de que se puedan hacer cambios, porque si no es complicado para los jugadores que están ahí aguantar 90 minutos, o por lo menos depende de qué jugador. Al fin y al cabo, la sombra de Rinus Michels es alargada y podemos ver cómo hay una serie de entrenadores, sobre todo especialmente en Holanda, la llamada escuela holandesa, que siguen su ejemplo, pero también al final vemos entrenadores que de muy diversas nacionalidades o de muy diversas tradiciones han prestado, si no todo, sí que una gran parte de los conceptos de Michels. Por eso podemos decir que es un poco el predecesor a cómo podemos entender el fútbol ahora, o cómo podemos entender el fútbol, sobre todo en vertiente ofensiva, en nuestros días. Se me ocurren, sobre todo por hablar, yo creo que al final el heredero más claro de la propia corriente de Rinus Michels va a ser Johan Cruyff, que lo llevará a cabo, obviamente, en el Barça del Dream Team, conocido como Barça del Dream Team, que va a ser uno de los equipos que va a ser, por así decirlo, yo creo, modelo a seguir de gran parte de los equipos europeos de esos 90, de los años 90 y de los 2000. Y en el que jugaba Koeman, que es actualmente entrenador del Barça, y que metió el gol de la primera Champions del Barça y de la única Champions que ganó ese Dream Team. Y me viene muy bien que me hables de Koeman, porque si algo institucionalizó Rinus Michels fue un esquema que, para mis amigos culés que tengo aquí enfrente de la mesa, hola, va a ser, claro, que va a ser el 4-3-3, cuando realmente, por ejemplo, jugadores como Koeman jugaban mucho mejor de libres, y que de hecho en no pocas ocasiones jugó de libre, al estilo pues al final también de la Alemania de Beckenbauer, con un libre que podía saltar y rebasar esas zonas. ¿Por qué era tan importante además Koeman en ese esquema de Cruyff? Porque le daba esa alternativa no solo de ese pase cercano, sino también de lanzar muy rápido el ataque o la transición ofensiva, debido al extraordinario golpeo en largo que tenía. Otros entrenadores también muy importantes de esa escuela holandesa, más recientes, y que yo creo que en España se les ha valorado poco, son Guus Hiddink y Luis Van Gaal, especialmente Luis Van Gaal, que sí que tuvo una cierta carrera aquí en España, y que yo creo que los resultados, sobre todo también al final, tanto en España como en Inglaterra, han empañado un poco una carrera y una disciplina táctica o un conocimiento táctico muy por encima de la media de los entrenadores actuales. Van Gaal, yo siempre he pensado que es un entrenador bastante infravalorado. Igual no ha tenido grandes resultados. Ojo, que ha ganado cosas. Sobre todo, iba a decir, sobre todo últimamente, ¿no? Esta etapa tan fugaz en el Manchester United, que fue un poco desastre. Pero a mí me ha parecido siempre un buen entrenador, Luis Van Gaal. Pero también, claro, al final fue un poco desastre, porque yo creo que el equipo no acompañaba lo que podía ser o la que Van Gaal preferiría poder desarrollar. De hecho, cuando se fue Van Gaal de Manchester United, no es que hayan ido muchísimo mejor el United. Evidentemente. Y Guus Hiddink, que al final, pues Guus Hiddink y Luis Van Gaal yo creo que me sirven muy bien también para ver esa vertiente que igual aquí es más desconocida, que sobre todo el cómo aplicar mucho más ese pressing que al fútbol de posición, esa otra vertiente que tendría el fútbol total, que en España es más conocida sobre todo pues al final por entrenadores como Quique Setién, Juan Malillo o Pep Guardiola, evidentemente.
¿Hiddink ganó Champions con el Bayern? No, con el Chelsea no ha llegado a ganar, ¿no? No ¿Con fue. el Bayern el año que le ganó el Borussia la Champions de 2012 o 2013? No, ahí no estaba. No, estaba. Ese fue Henkes. Henkes. Sí, Ese fue Henkes. Jupp Heynckes. Gus Hiddink, mítico entrenador de aquella Corea del Sur, si no recuerdo mal. Que se plantó en semifinales de la Copa del Mundo. Después de... Eliminar- Polémica Corea. Sí, sí. Cuando Encima la viene- Corea mala. Pero bueno, luego, y ya casi para terminar, vemos cómo van a coger... ¿El que ibas a decir algo, No, que Alfonso? Hiddink sí que ha ganado la Champions con el PSV Eindhoven. Con el PSV Eindhoven, ¿Cuándo? efectivamente. Ganó la Finales de Champions. los 80. En el 88. Pero vamos a ver cómo entrenadores de la talla de Arrigo Sacchi o del propio Pep Guardiola van a aplicar numerosas partes de ese fútbol total, que al final, pues eso, Rinus Michel, yo creo que da para mucho. Y que dos equipos que además para mí van a ser bastante diferentes en la forma de jugar, como es el Milan de Sacchi y el Barça de Pep Guardiola. El Milan, yo creo, mucho más percutidor, mucha más rapidez también a la hora de aplicar esa transición Y mucho ofensiva. más físico. Mucho más físico, una presión extraordinaria como no ha habido otra, yo y creo. curiosamente con muchos jugadores holandeses. Evidentemente tenemos muy cerca esa escuela holandesa. El Barça de Pep es de finales de la primera década de los 2000, pero el Milan de Sacchi es de finales de los 80, de mediados de los 80. Tenemos a un Gullit que ha aplicado esa primera línea de presión desde de su rol de segundo punta. Tenemos a un Rijkaard que en ese 4-4-2 yo creo que también se lucía bastante más en un mediocentro con muchísima capacidad. Pero ya que ya lo he adelantado, vemos como Sacchi cambia un poquito ese esquema, no aplica ese 4-3-3, sino que aplica un 4-4-2 también para fortalecer un poco, yo creo, esa presión y esa facilidad que tenía con extremos de la talla de Ancelotti, Donadoni, etcétera. Yo creo que al final es un equipo prodigioso y que evidentemente al final los títulos le hicieron justicia. Pero bueno, y luego el Barça de Pep con un estilo mucho menos físico, menos marcado en lo físico y más centrado en esa posesión, en esa facilidad del pase corto y de esas triangulaciones que al final también han sido un poco señal de identidad del entrenador a lo largo de su carrera, que también evidentemente ha ido modificándose, tampoco en exceso, pero sí que marcando desde las distintas variables tácticas. No siempre ha recurrido al 4-3-3, aunque sea su señal de identidad, pero sí que un poco ese juego de posición y esa rapidez a través del pase. Al final siempre corre mucho más el balón que el jugador y un poco... Y al final, lógicamente, adaptándose a que otros se han adaptado a su fútbol. Que es que al final, claro, cuando eres... no voy a decir un pionero, pero cuando eres una persona que lleva, como ha llevado Guardiola, al extremo un estilo de fútbol tan ganador y con tan buenas prestaciones, al final es normal que los rivales se acaben acostumbrando y que tú tengas que modificar tu propio estilo ganador para adaptarte a la nueva época. Y de hecho se ha visto mucho en los estilos de juego del fútbol de posición y del fútbol del estilo Guardiola, que han pasado unos años en los que ha sido un poco aburrido verlos. Últimamente Guardiola está volviendo a jugar muy bien, está teniendo otra vez muy buenos resultados, incluso el Barça está jugando cada vez mejor, pero llevamos unos años en los que era verlos como si fuera un arco de medio punto románico, pasarse el balón de un lado a otro, un lado al uno y... Algo totalmente contrario, por ejemplo, a los equipos del propio Rinus Michel, Sí. que triangulaban siempre casi de manera vertical. Rara vez eran pases en horizontal, como sí que ha caracterizado mucho más a Guardiola, tanto como jugador como entrenador. Sí. Bueno, pues hasta aquí, si no tienes nada más que decir, Cristian, guapo. Gracias. Hasta aquí esta sección muy interesante y que da para mucho que pensar. Y muy diferente también a cosas que estábamos haciendo hasta ahora, lo cual está bien. Y si os parece, hoy os traigo la alegría, la felicidad de estrenar una sección nueva. Una sección a la que hemos convenido entre todos en llamar Los Panas.
en esta nueva sección, Los Panas, hemos lanzado en nuestra cuenta de Instagram, @unataberna, una pregunta para que nos hagáis preguntas vosotros a nosotros y nosotros las respondamos aquí en el programa. Vamos a ir rápido, si os parece. Voy a empezar con Cristian porque creo que esta pregunta, para una persona que es amplio conocedor de la táctica mundial, nos pregunta Michel, ¿cómo veis a Papu Gómez en el Sevilla? Yo creo que le viene como anillo al dedo. Sí que para mí va a cambiar un poco la forma de jugar. A mí me gusta mucho. Pero yo creo que un jugador como el Papu Gómez, que rebosa calidad en sus botas, es un jugador que puede... que le viene muy bien a Sevilla y el Sevilla le viene muy bien a él. Después de una etapa un poco convulsa en el Atalanta, yo creo que Papu Gómez, sobre todo además ya en una edad en la que al final ya le quedan pocos años, lamentablemente, puede ser ese nuevo Banega que sea un poco el que ponga la magia en la medular o en la media punta del Sevilla. A mí me gusta muchísimo. Un poco más adelante, ¿no? Jugando un poquito Sí, más jugando adelante un poquito más Banega. adelante. Sobre todo, otra vez, una muy buena operación financiera del Sevilla que se ha llevado al Papu por 6 millones, 7 millones, creo que no Me más. parece que menos, de hecho. Me parece una pasada la capacidad que... Terminaba contrato en verano, si no me Sí, eso equivoco. sí, y tiene 31 años o 32, obviamente es mayor, pero... Hombre, mejor... Bueno, no me has presentado, pero... Hola, Jaime Hola, Jaime quiere aportar. Mejor operación de mercado habría sido pagarnos 6 o 7 millones al Zaragoza por llevarse a Papu Nashvili. Sí, la verdad es que sí. Por desgracia, no. No pasó. Se ha ido gratis. Hablando de posición adelantada, y ya que has mencionado a Banega, posición adelantada la que tenía su coche en aquella gasolinera. Además, me viene muy bien que me digáis lo del Papu porque se va a Tula Limasol. Sí. Al Apolón, que he leído literalmente castellano, pues a nadie se le escapa que es el pollón de Limasol, efectivamente. Muy bien, pues mira, aprovechando que Jaime se ha dignado a contestar una pregunta, Hola. dice Sergio, pregunta: ¿puedo ser como las personas que llevan papeles de fondo en el telediario? Creo que tú eres un poco esa persona que sale de fondo en el telediario llevando papeles de aquí a allá. Sí, bueno, sí, podría ser perfectamente. No contribuir absolutamente nada. Hacer como... ¿Te importaría compartir con Sergio O sea, no entendí muy bien la privilegio? pregunta, simplemente sé que sería, simplemente sé que Sergio- sería esa persona y que me dedicaría en el fondo de un telediario pues a jugar a alguna cosa. Sí. Seguramente a los Sims. Al Candy Crush, ¿no? Como Celia Villalobos. No, yo soy muy de los Sims. Sin cobrar, por supuesto. No, hombre. O sea, las cosas o se hacen bien o no se hacen. Alfonso, tú que eres referente moral para muchos, Hombre, lo soy. Ya me jodería. Elisa nos pregunta actualmente qué ética muestra el fútbol frente a las masas y en qué creéis que debería cambiar o cómo debería ser esa ética. Yo creo que lo que muestra más bien es una falta de ética total, que al final los aficionados simplemente somos números y posibles espectadores en televisión, porque yo creo que esto de la pandemia al final le han agradecido las altas élites del fútbol, Sin ninguna duda. porque la gente en el campo molesta, mejor que estamos en casa Sin ninguna tranquilitos duda, sí, viéndolo. Entonces sí, la cosa es que hay una falta de ética total y que somos números. Y que al final la opinión del aficionado, las preocupaciones del aficionado no cuentan en absoluto. Sí, no, la verdad es que lo has definido perfectamente. El tema de la pandemia asusta, porque realmente da la sensación de que al fútbol lo de que no haya gente en los estadios le da exactamente igual. Hombre, han bajado en ingresos, evidentemente. porque- Los equipos más modestos. Hombre, y los grandes también, al fin y al cabo, no sacan poco dinero los de estadios. Gentes que tienen estadios de 80.000 personas, pues evidentemente pierdes esos 80.000 sitios durante todo el año, dinero pierdes. Pero claro, les demuestra que el sistema puede funcionar sin gente, ese es el problema. O Efectivamente, sea, ese es el problema. al fin y al cabo, esto que decimos muchas veces de que el fútbol es de la gente, y si la gente no ve el fútbol no tiene sentido. Se pone incluso en entredicho esta frase, esta gran verdad que siempre hemos creído, poco menos que un dogma que existía. Totalmente. Bueno, pues Alberto, te aprovecho a ti, ¿vale? Ajá. Te aprovecho a ti para que respondas a nuestro amigo Álvaro. ¿Qué opináis de la lista de deportistas más conocidos del mundo que se ha publicado hace poco y apostilla Álvaro casi no posicionándose? ¿Y por qué es una mierda?
Voy a responder con una frase que he visto en Twitter hace relativamente poco, o sea, hace 10 minutos mientras hablaba Cristian, que ha comparado el número de seguidores de Tom Brady, que es esta famosa lista en la que ha salido como top número 1, Ridículo. como número 1, como futbolista más famoso del mundo, como deportista más famoso del mundo, como Tom Brady, el quarterback de los Tampa, no sé cuántos, o sea, Sí, compact. compact, Dix. Para Buccaneers. Bueno, la han puesto como número 1 y nada, Bueno, pero si no estás de acuerdo es porque eres un puto subnormal. por eso no traemos a Aunque yo filólogos. tampoco lo conocía. Que simplemente ha hecho una pequeña comparación, un tuitero, que simplemente ha puesto la cuenta de Instagram de Tom Brady con 9 millones de seguidores y la cuenta de un futbolista aleatorio. Vinicius Junior tiene 11 millones de seguidores, por lo tanto, ya solo con eso ya podemos decir que Vinicius Junior es más famoso que Tom Brady. Efectivamente. Voy a lanzar una para todos vosotros. Una pregunta que me parece interesante, respuesta picadita. ¿Qué relación trazaríais cada uno de nosotros entre la selección húngara de Puskás y una cerveza? A mí me parece muy interesante, no tanto porque no te lo voy a poder decir todos, porque más allá de Puskás, Tibor y pocos más, no es que me los conozca de memoria, pero para decir que esa selección húngara va a ser la inspiración para Rinus Michels a la hora de desarrollar su táctica. Dicho esto, para mí, Ámbar me parece que tiene 10 cervezas ambiciosas, ¿verdad? Yo creo que esa selección podría ser perfectamente las 10 cervezas ambiciosas de Ámbar, por lo mucho que me gustan a mí y por la calidad de todas y cada una de ellas, cada una en su rol. Jaime. A mí me la suda un poco. La voz de la verdad. Entonces, nada, solo quería aportar eso. Me la Alfonso, suda, me la ¿a ti suda. también te la suda? No, yo... Pensaba que ibas a decir que sí. No, a mí no me la suda nada. Yo en esa línea las voy a comparar con las Báltica, la mítica cerveza rusa, / soviética. Es más que has dicho. No hay que olvidar que Hungría es soviética y nunca dejará de serlo. Alberto. Mal que les pese. Ya que Cristian ha dicho que Rinus Michels se inspiró en aquella... Michael no. Rinus Michels, o sea, yo digo en holandés, en flamenco incluso. Michels. Michels. Se inspiró en esa Hungría para crear su idea de fútbol. Quiero recordar que la revista Panenka viene del mítico futbolista Panenka que metió su gol a lo Panenka. Y ya está, ese era mi dato. Yo creo que os voy a ser la única persona... Bueno, no, que Cristian también lo ha hecho, pero voy a hilarla con una cerveza. Y voy a decir que como es una buena cerveza, pero no la he probado, exactamente igual que es muy buena selección, pero no la he visto nunca, probablemente sea una Quack. ¿Qué dices? Una DAF. No, hay una cerveza que se llama Quack, de la que la gente habla maravillas, pero no la he probado nunca. Claro que sí. La DAF seca. Bueno, si alguien conoce la Quack, que nos lo deje en comentarios en YouTube. Lanzo otra pregunta al aire. Dice nuestro amigo Oscar, dice Diego Armando, ¿héroe o villano? A mí me parece muy interesante y no quiero acabar las preguntas, porque ya hablo mucho antes. Pero el que se pretende hacer pasar por a un futbolista de la talla de Diego, con todo el compromiso político que ha demostrado en muchos ámbitos y tal, poco menos que tenga que ser María Teresa de Calcuta, me parece bastante aberrante. Y yo creo que es, al final, no entender el contexto en el que se desarrolla alguien como Diego Armando, que pasó de tener poco menos de vivir en una choza en Argentina a vivir con dinero en un sitio totalmente distinto y evidentemente con una cabeza hasta cierto punto mal amueblada, pero muchas veces incluso preso por las circunstancias. Y es alguien que nunca ha querido ser adalid moral de nada y que aún así es ejemplo para muchas cosas. Evidentemente no todo el personaje es ideal, pero yo creo que hay muchas cosas por las que Diego puede ser considerado un héroe. Y no olvidéis que todos vuestros ídolos consumen drogas. Efectivamente. Especialmente los de taburete. Yo quisiera decir que sobre la figura del Diego, que yo lo veo como un ejemplo de una persona en sí misma barroca, o sea, extremo en todos los sentidos de la palabra. O sea, en lo bueno, muy bueno, posiblemente en lo malo, muy malo. O sea, no tenía un término medio, por así decirlo. De hecho, yo creo que un personaje tan importante, o sea, para la historia debería quedar absolutamente retratado todo. O sea, Sí. lo bueno y lo malo para que también en el futuro se entienda, ¿no? Que
los héroes tienen su parte demencial y viceversa, ¿no? Claro, pero al final esto no es una película de Marvel, No, donde son todos malos, pero porque son malos en general. menos Thanos. Si os parece, vamos con un par últimas. Vale. Hay una pregunta que nos han hecho varias veces en los últimos tiempos, tanto principalmente por privado, también alguno lo ha hecho por este tipo de preguntas. Nos pregunta Borja Swans, que es nuestro amigo en redes, seguidor del Swansea. Nos pregunta, ¿se puede colaborar en el podcast con nosotros? Es una cosa que realmente, esto lo respondo yo porque, en fin, este tipo de cosas las suelo contestar yo. Es una cosa que no nos habíamos planteado a corto plazo. Apenas aporto yo, vas a aportar tú. Flipado. No, pero sí, probablemente sí. igual aporta más que tú, Jaime. Sí. A ver, Con poco. yo respondería tal cual lo dije en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos para hablar de estos temas, de que si quieren colaborar, al final del enlace, me parece que en Spotify o en YouTube tenemos un enlace a nuestro PayPal y ahí pueden colaborar. Pueden colaborar todo lo que quieran. O sea, Vale, y ahora es cuando yo respondo en serio. Que es una cosa que no nos habíamos planteado. La verdad es que no sabemos muy bien cómo hacerlo, si es que podemos hacerlo. Pero nos halaga saber que hay gente a la que le gustaría colaborar con nosotros y podemos pensar alguna fórmula para hacerlo. No, pero además, incluso os habló el tema de... A ver, que es otro tema, ¿no? Pero que pueda venir gente, los tres que quieran venir como público, pero... La persona y media a la que le pueda apetecer vernos. No, pero a ver, obviamente sí que la gente que quiera venir como público no es por nosotros, sino por empezar a beber a las 9 de la mañana. Sí, también. Que es muy respetable, por Y otra parte. eso y por la pandemia mundial, que también... Bueno, pero no. que de verdad, o sea, yo creo que sí que podría venir gente aquí a Puede- aportar. puede ser que O sea, nos- sí, mejor que de lo que lo hago yo, lo puedo hacer cualquiera. Sí, la quiero verdad es que decir. sí. puede ser que Sí, nos, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Alberto, Puede- Alfonso. Sí. puede ser, Gracias. puede ser que nos estemos planteando que el último programa de la temporada lo grabemos en un bar de verdad. ¿En una taberna? En una taberna de No- verdad. No en Sheffield probablemente, pero... Algún día. Algún día será. Uy, me gusta mucho. Esa idea Que, está bien, ¿eh? que algún día grabemos en una taberna de Está Sheffield. bien. Yo desde sonido lo condeno. Absolutamente. Y si os parece, por último, cerramos con la pregunta de Guillermo, que es una pregunta muy interesante y que además tiene, desgraciadamente, bastantes ejemplos, tanto recientes como más pasados, que es... ¿cuál sería el ejemplo más claro de lo destructivo que puede llegar a ser el movimiento ultra en el fútbol? Hillsborough. Probablemente Hillsborough. Con una palabra yo creo que se puede Hillsborough, ver. Hillsborough sin murió- ser Hillsborough, nada del movimiento ultra, pero... En todo caso, Hazel, más. Sí, más igual. Pero al final yo creo que el tema del movimiento ultra, más que por el movimiento ultra en sí, que puede ser más o menos condenable, es por la facilidad que ha tenido, yo creo, a la hora de ser altavoz para muchas organizaciones de extrema derecha, a la hora de captar a gente muy joven y organizarla en Uy, un poco menos... aquí en Zaragoza solo hemos visto bastante. y organizarla un poco menos que batallones casi en Zaragoza en los 80 o en Madrid en los 80 con el auge sobre todo de los ultrasur en bandas casi paramilitares y muy cercanas a ya otros aspectos, ya no solo de cuestiones ideológicas sino de propio tráfico de drogas, que a mí me parece bastante peligroso, sobre todo por el carácter de el aprovechar esa movilización de masas que tiene el fútbol para a través de ello captar a gente muy joven que entra sin ningún tipo de conciencia y que al final es organizada en ese sentido. Luego aquí hemos visto muy recientemente el asesinato de Jimmy, el ultra del Depor, que también es un tema... Súper reciente, sí. Bueno, a ver, reciente, bien, sí, reciente, que 5 años. Revisa tus privilegios. No sé qué decir. Más ¿Más de 5 años? somos muy mayores, 5 o 6. Yo, bueno, no sé, igual 7, pero yo llevo viviendo en esta ciudad 8 años de seguido. Recordemos que Matías es de Cuenca. Corramos un tupido velo. Como máximo era 7, pero bueno, en cualquier caso, que eso ha pasado recientemente. 2014 fue. 2014, 7 años. Y bueno, en Twitter, arroba una taberna, a la sazón. En Twitter hemos hablado de. Ahora no recuerdo el nombre del
no sé si hiciste el hilo De Aitor tú Zabaleta, o lo hice ¿no? Aitor Zabaleta. Aitor. Sí, que también fue víctima del extremismo de los ultras. Del Claro, Frente que- Atlético Que también. también, Frente Atlético. esa es otra- a mí no me gusta tampoco categorizar casi del extremismo de los ultras, cuando realmente lo que fue un delito político por parte de organizaciones de extrema derecha camufladas dentro de esos movimientos ultras, como es el caso de ese batallón del Frente Atlético. Que yo creo que también es importante remarcarlo, sin querer lavar la imagen del movimiento ultra, pero sí el recalcar cómo es detrás de estas organizaciones de masas, como es el movimiento ultra del fútbol, detrás de esas organizaciones hay un entramado muy organizado, para la redundancia, que tiene una misión clara y un objetivo político claro, y rara vez es un objetivo, porque por norma general además está ocupado por grupos de extrema derecha que rara vez tienen un fin positivo. Sí, además, y hemos hablado de ejemplos aquí en España que son los que conocemos de cerca, pero el fenómeno barra brava en Latinoamérica también es muy potente y también muy organizado. No sé, lo desconozco más a fondo si está tan ligado con temas políticos como puede estar aquí en España, que me imagino que sí, pero también muy organizado y con mucho poder y mucha ascendencia dentro de los propios clubes. Pero bueno, pues hasta aquí esta nueva sección, nuestra sección Los Panas. Si os gusta esta sección, agradeceríamos, esto va a quedar muy youtubesco, pero agradeceríamos por lo menos un like en YouTube. Un delicioso like. Sí. Un delicioso like en YouTube para hacernos saber que realmente os ha gustado esta sección y que os gustaría que la repitiéramos, porque a nosotros nos ha gustado mucho hacerla. No ha sido muy larga, tampoco muy corta, pero nos ha gustado Eso poder dijo hacerla. Bien jugado, Alberto. Y sin más, vamos a pasar, si os parece bien, si os parece correcto, y si no, también, a la valoración de la cerveza, que como siempre empieza por Cristian. Me parece muy bien hacer esta review de una cerveza que ni me he molestado en abrir. La verdad, me ha dado tan mala pinta que le he pasado a Jaime el Bien testigo. por ti. Le he dado, se ha bebido su cerveza y la mía. Ahora Jaime está aquí pivotando en su silla, un poco borracho. Como demuestran las preguntas a las que acabo de responder. Como es una cerveza que ni me digna a probar, que trata de ir de cubana y que encarna todo lo malo que podría ser, diría que es el dictador Batista. Perdona que no sea fútbol. Creía que ibas a decir la ciudad de Miami. También me vale. ¿Alfonso? Pues, dado que ha cumplido todas mis expectativas y más para mal, creo que la voy a comparar con Marco Pérez, gran jugador de nuestro Real. Horrible. Qué malo el tío, ¿eh? Algún día os hablaré, bueno, lo voy a hablar ahora. Estando en Roma, cuando estuvimos Cristian y yo en Roma, en un bar asiduo de españoles y de argentinos, por lo que sea, que me acuerdo estar hablando con una chica argentina y me dijo, pues yo soy de Gimnasia y Esgrima. Y le dije yo, Marco Pérez, y me dijo, Marco Pérez, gran ídolo, gran jugador, no sé qué. Es malísimo. Y yo, es terrible. O sea, Os animamos a todos los que nos estéis oyendo y no lo habíais visto a ver, uno, el gol que falla, creo que contra el Depor, sí, sí. que en vez de empujarla, la tira para atrás. Y dos, la mejor de todo es el resbalón en la presentación, que pisa el balón y se cae. Sí, sí. Es maravilloso. Espectacular, o sea, fue una tarde muy graciosa aquella. ¿Y tu cerveza? ¿Qué? ¿Qué valores la cerveza? La cubanista esta. Terrible, apocalíptica, desastrosa. No se merece. Dicho esto, una cerveza bastante mala. Te la venden como cerveza con ron, cuando realmente solo es cerveza con aroma a negrita. O sea, ni siquiera ron bueno. Por lo tanto, terrible, desastroso. No se reventará. No se reventará. Es una... ¿Cómo era este del Barça? El terrible del Barça. Un Chigrinsky, sí. Sí. Pues yo iba a ir por ese lado también. Sí. Sí, iba a ir por ese lado. Es una cerveza que pintaba mal antes de empezar y después pues casi peor. Así que para mí es una babanguira. ¿Una? Babanguira. Horrible. Babanguida, Jaluna. De los peores jugadores de... Bueno, Se no sé. esforzaba, corría. Sí, ya está, sin más. Pues a ver, también os digo, que lo hemos hablado antes fuera de micro, como refresco ni tan mal, o sea, mejor que una Fanta Limón. Ahora, como cerveza... Mejor que una patada en los cojones, evidentemente.
Creo que está ya claro, pero bueno, vamos a hacer aún así, ¿no? Cristian, de 0 a 100. Un 12. Pero no ha dicho nada Alfonso, ¿no? Sí, sí. Sí, Ah, claro. vale, Pérez. perdón. ¿Puedes oír, por favor? Es que ha dicho lo de Marco Pérez y después tú has hablado media hora de Marco Pérez, Alberto. Cierto. Veramente cierto. Cristian me ha dicho... Estará mala, pero al menos la cerveza se le ha subido a la cabeza. Cristian ha dicho un 12, Alfonso. Un 1. Un 1. Alberto. Es un 9. Un 9. Sobre 100, recordemos. Sí, sobre 100. Es horrible, yo le voy a dar un 2,5. Es decir, aun 25. dando un 12, sigo siendo el que pone las notas más benévolas. Oye, que la ponga Jaime, que tú no te la has bebido. Jaime, Yo como cerveza, pues un 5, te quiero decir. O sea, ¡Hoy va la prueba! Un 5 El sobre 100. profe cinco sobre bueno. 100, Ah, sobre 100, sobre 100. Nah, o sea, y no, o sea, no he dicho jugador, pero es una puta mierda, sí. Podría ser un Carlos Nieto, tranquilamente. Pues nada, nos damos una media de 6, ¿no, Alfonso? 5,8. Con diferencia la peor. Sobre 100, con diferencia la peor y con muchísima dificultad de superar por lo bajo. Yo creo que ya tenemos campeona de invierno. Sí, joder. Qué horror. Malísima. Cubansito, la cerveza que nunca nos patrocinará ni queremos. Y nosotros a ella. Dicho esto, tengo que clausurar este nuevo capítulo de Una Taberna de Sheffield. Recordad que podéis vernos y oírnos. Alfonso, ¿dónde nos pueden ver y nos pueden oír? Quizás en Spotify. Quita en Spotify, Alberto. Algunas veces en YouTube. También en YouTube, Cristian. incluso en Apple Podcast. Incluso en Apple Podcast, Jaime. Yo ya no lo sé. Bueno, también en Apple Podcast. Sí, pero es que eso quién coño lo escucha. La verdad es que nadie. Y en Por iVoox eso. también a veces. Sí, bueno, pero eso ya está pasado de moda. Eh, Pero pueden venir de público. Todos los links los encontráis en nuestro All My Links, al que podéis acceder desde nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @unataberna. Yo os quiero dar las gracias a todos por habernos escuchado. También le quiero dar las gracias a Jaime Marcuello por haber participado de manera fugaz y por tener que volver a comerse otra turra enorme para editar bien este podcast y que llegue a los oídos de nuestros oyentes de una manera excelsa, como suele ser. Y a vosotros oyentes, pues con vosotros nos despedimos. Hasta dentro de 2 semanas. Recordad, eso sí, hasta entonces, mezclar siempre el fútbol con la política. Hey, Werner, you got a friend